Por eso, en tanto hacemos aquí la entrada, resto de sus compañeros, es esto que yo les estoy comentando, así a manera de introducción y, insisto, ¿no? En antesala lo que vamos a escuchar hoy por parte de sus compañeros. La histamina se le reconoce, como lo iremos comentando posteriormente, pues como un mediador químico muy importante en nuestro organismo que puede, digamos, tener un inicio en lo que toca a su función en nuestro organismo, particularmente por lesiones, por la acción celular inmunológica respecto a la presencia o el combate de algunos antígenos, por la propia exposición que a veces, sin necesidad de lesión o de estar expuestos a un antígeno, podemos tener respecto a una exposición, por ejemplo, a la temperatura, al polvo, alérgenos en general que pueden ocasionar que se tenga la liberación de histamina, o sea, radiación, por ejemplo, exposición a solventes, o sea, existen muchos posibles generadores de esta liberación de histamina y no solamente pensar en aquellas cuestiones de orden exógeno, como puede ser una infección, como puede ser en un determinado momento una afectación por una infección en vías respiratorias, ¿no? Como puede ser a lo mejor el caso de una, ¿cómo decirlo? Lesión, daño, alergia, ¿no? Me pone aquí en el chat que acepta a alguien, pero ya acepté a todos. No tengo ninguna persona pendiente. ¿Adriana? Sí, me comentaba que intentaba entrar, pero no sé si ya. No veo ninguna invitación pendiente. Ahorita acaba de Pero ya le avisó. llegar. Ahorita es Rosa Ansúrez y José Gómez. Ajá, entonces les comentaba sobre esta cuestión. Entonces allí lo que podemos alcanzar a visualizar es el caso de células con alta especialización en liberación de histamina a través precisamente de estos gránulos, los neutrófilos, y que, como también vamos a revisar, la histamina pues tiene una actividad quimiotáctica y que algunos autores incluso la comparan así como acciones similares a las de las hormonas, o sea, pueden ser efectos que inmediatamente van a sufrir los tejidos vecinos de donde se libera la histamina o donde se encuentran los mastocitos o los neutrófilos, y en todo caso también, pues a distancia pueden también generar una serie de señales para que pueda ocurrir también la consecuencia de estímulos por la liberación de esa histamina. Entonces, por un lado, por ejemplo, pensamos en la vasodilatación y aumento en la permeabilidad a proteínas, que esto sería, por ejemplo, una forma de que un tejido pueda verse, en este caso, en oportunidad de convocar a que otras líneas celulares o sustancias químicas puedan tener oportunidad de acercarse a un sitio que se pueda encontrar potencialmente afectado, ¿no? O que se encuentre expuesto, como lo decía, a ciertas condiciones en las cuales se pueda hacer esta liberación. Por ejemplo, vamos a ver que en el caso de la vasodilatación, la histamina se le ha reconocido una capacidad de favorecer este tipo de fenómenos y ser, aunque a lo mejor de forma limitada, una sustancia que puede mediar la presión arterial en las personas, ¿no? Entonces, digamos que tiene una alta funcionalidad en nuestro organismo esta sustancia, ¿no? Yo creo que tiene una vigencia muy interesante, ¿no? Entonces, aquí me voy a adelantar a esta diapositiva en donde hablamos más en específico y relacionado a este tipo de síntomas que son muy típicos de observar cuando la cavidad bucal, las cavidades
dije bucal, no, nasal, las cavidades nasales puedan tener alguna alteración y de esta manera puedan tener una, digamos, una reactividad inducida por lesión, yo les decía, o por infección, por la inflamación que a lo mejor la propia situación de respirar, a lo mejor aire muy caliente o muy frío, ¿se acuerdan que hablábamos de la temperatura como una posible situación que induce esta cuestión? Y golpes, ¿no? Aquí esto también es importante comentarlo. Pero aquí también hablamos de una naturaleza constitutiva que podemos apreciar en la cavidad nasal, que en este caso es la de procurar el que tengamos una adecuada secreción, humectación al interior de la cavidad bucal y esto pues coadyuva a que el mantenimiento de la limpieza o en este caso de la oportunidad de tamizar permitan impedir que ciertos agentes exógenos pues entren, ¿no? Cuando hablamos de partículas, cuando hablamos de basura, de algunas partículas grandes de polvo, etcétera, ¿no? Entonces ahí el moco puede ahí tener este papel bien importante, ¿no? Que en este caso es algo que de forma natural sucede igual como lo he dicho en otras ocasiones para otros fenómenos, ocurre ya mismo en nuestro organismo. Así que creo que lo que vamos a escuchar a continuación en la exposición, ya después retomar aquí las presentaciones, va a enfocarse a distinguir dos condiciones que son, digamos, de considerable prevalencia. A lo mejor ahí vamos a identificar cierto como truco para poderle distinguir. Y pues bueno, vamos a dejar el foro para que el equipo número 2 pueda empezar a presentar. ¿Está listo el equipo? Bueno, entonces aquí yo. Sí, pero que ahorita comienzo a compartir. Muy bien, Vanessa. Entonces, listo aquí. ¿Ya se ve? No, ya está cargando, ya se ve. Ah, ok. Ok, déjenme empezar acá. Cuando estén listos, ¿eh? Bueno, pues nosotros somos el equipo 2 y nos tocó presentarles los temas de rinitis y sinusitis. Y bueno, voy a empezar dándoles una pequeña introducción de lo que es la rinitis. La siguiente, por favor. ¿Sí se escucha? Ah, sí. Bueno, la rinitis es una enfermedad de la mucosa nasal que provoca una inflamación e hinchazón del revestimiento mucoso de la nariz. Se va a caracterizar por la presencia de estornudos, picor de nariz, ojos, garganta, falta de olfato y obstrucción, secreción y congestión nasal. La que sigue. Y bueno, los tipos de rinitis que existen se van a clasificar de la siguiente manera. Tenemos la clasificación que es por tiempos de duración, como por ejemplo la rinitis aguda, y que esta va a presentarse con una duración inferior a los 6 meses, y la rinitis crónica, que se mantiene durante más de 6 meses, y ahorita se va a hacer más puntual estas dos clasificaciones. Y por otro lado, la clasificación que va a ser de lo que lo provoca, como la alérgica y la no alérgica. La rinitis no alérgica se conoce como resfriado también,
suele ser provocada por infección viral o bacteriana. La rinitis no alérgica, no, o rinitis alérgica se va a producir cuando la persona va a entrar en contacto directo con un alérgeno y el organismo va a responder y a desencadenar el fenómeno alérgico. Y entre los alérgenos más comunes, como ya había mencionado antes el profesor, tenemos que son los ácaros de polvo, el polen, el epitelio y la orina de ciertos animales, el moho y los hongos. La que sigue. ¿Está Fausta aquí? ¿Vos escuchás? Estaba hablando. No, ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos. Ah, ok, disculpen, es que tenía mis audífonos pensando que mi micrófono funcionaba. Bueno, decía que de que a pesar de que la literatura describa el cuadro sintomático como independiente de la etiología y del mecanismo patológico que subyace en cada caso de rinitis, el trastorno alérgico se caracteriza como una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, la cual se encuentra mediada por la producción excesiva de inmunoglobulina E ante la exposición a un alérgeno, como bien lo mencionaba hace un momento mi compañera. Cabe destacar que el desarrollo de los síntomas descritos están asociados a la liberación de histamina a partir de la desgranulación de los mastocitos, aunque este mediador no sea el único que se produce ni que tiene importancia o relevancia en este cuadro. En las micrografías que presento en la diapositiva presente, se muestra en primer lugar un mastocito con sus gránulos intactos, es decir, que todavía no tiene un contacto posterior con un alérgeno a su sensibilización. En la segunda micrografía, en el inciso B, se muestra un acercamiento al gránulo. No se alcanzan a ver, pues, como tal el contenido, porque está en gris y en blanco, pero pues es un poco la muestra de lo que está antes de la desgranulación, que es lo que está sucediendo en el inciso C, es decir, cuando los productos son liberados hacia el espacio extracelular. Y pues aquí otra vez presenta otros alérgenos que están relacionados con este tipo de reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, aunque en este caso lo que nos compete en cuanto a rinitis alérgica pues se centra en lo que son los pólenes y otros materiales volátiles como los ácaros del polvo, el cáliz de la cucaracha, las esporas del moho, el pelo y la caspa de animales, casos de látex que se han documentado últimamente, así como también se ve que los contaminantes ambientales provocan que la rinitis alérgica tenga una mayor incidencia en la población, sobre todo pues como puede observarse en los centros urbanos. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos más o menos lo que se podría esperar en sintomatología, aparte de lo general que ya se describió anteriormente en cuanto a la rinitis alérgica. Aparte del prurito en la nariz, en los oídos, en el paladar o en la garganta, se presentan también los estornudos, la rinorrea, que es el escurrimiento nasal, la congestión o la obstrucción nasal, las alteraciones en la audición, en el olfato o el gusto, la respiración oral. Puede presentarse garganta seca, irritado con dolor, que pues indican una faringitis crónica o que se asocia con una faringitis crónica. Ronquidos nocturnos con o sin hipopneas y disfunción del sueño. Esto se va a ver un poquito también más adelante cuando se aborde el tratamiento farmacoterapéutico, y más que nada en la clasificación, porque de esto depende mucho en cómo se clasifica el tipo de rinitis alérgica que está sucediendo en un paciente. También se puede llegar a ver goteo retronasal crónico o tos crónica o no productiva, además de un aclaramiento continuo de garganta, lo que se conoce como un carraspeo, y cefaleas frontales. La que sigue, por favor. Bueno, en lo que les decía de su clasificación, según la iniciativa ARIA, que son las siglas en inglés para el término rinitis alérgica y su impacto en el asma, esta condición puede clasificarse en distintos estratos de acuerdo a la relación entre su duración y su gravedad. Según su duración, se tiene la rinitis alérgica intermitente, que tiene que durar menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas para ser considerada intermitente, mientras que la persistente tiene que durar más de 4 días a la semana y más de 4 semanas para caer dentro de esta clasificación. Según su gravedad, se consideran los siguientes ítems, que son
bueno, síntomas también se les podría decir, son alteración del sueño, afectación de las actividades cotidianas, afectación de tareas escolares o laborales y síntomas molestos. Según su gravedad, si ninguno de estos ítems está presente, la rinitis alérgica se considera leve. Si de 1 a 3 ítems están presentes, se considera moderada. Y si se tiene todo, se considera grave. Hay bibliografía que menciona que entre la moderada y grave no hay mucha distinción porque las asocian en una sola, tipo de más de 2 ítems se considera tanto moderada o grave, dependiendo yo creo que tanto se tenga. Cabe destacar que a partir de estos pueden haber como que entrecruzamientos en la clasificación para decir que una rinitis puede ser intermitente leve, intermitente moderada grave, persistente leve o persistente moderada grave. Y César, dicha clasificación, pues como ya les decía, cobra relevancia durante el abordaje farmacoterapéutico de la enfermedad, que pues ya va a ser mencionado en un poquito más, unas diapositivas más adelante. sí, La César, que sigue, perdón por que favor. te interrumpa. César, ¿sí me escuchas? Sí, lo alcanzo a escuchar. Ah, ok, gracias. Es que te quería que pedir de favor que le dejaras ahí tantito. Es que Ujú. aquí solamente aquí al equipo le voy a pedir de favor si en específico para esta diapositiva incorpora la referencia de esta clasificación que es Ujú. interesante, así como lo planteas, y comentar lo siguiente, porque esto nos va a llevar a entender más el abordaje que implica el uso de medicamentos. Si lo ven en la parte de arriba donde dice según su duración, o sea, como intermitente o persistente, hay un punto de corte en semanas, ¿no? O sea, o días. Significaría que aquí ustedes tendrían oportunidad así como de hacer este enlace de sus conocimientos de atención farmacéutica en lo que toca la dispensación, en lo que toca la indicación o consulta farmacéutica y la importancia que tenía este ejercicio de identificar, ¿se acuerdan los famosos síntomas banales? ¿Se acuerdan de este término de los síntomas banales en el ámbito de los servicios farmacéuticos? Que esto implicaba que el farmacéutico es capaz de identificar por temporalidad la vigencia y el impacto que pueden tener ciertos datos clínicos en las personas. Y esto puede redundar en un criterio de no recomendación o de no dispensación de un medicamento. ¿Sí se acuerdan de esto? Le estoy hablando así como medio en inglés español o español chileno o español de España. Sí, sí, estamos en el entendido porque pues ya llevaron este curso de atención farmacéutica. Sí, 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 o no. Quiero saber que me digan si esto sí lo... ¿Lo podré repetir de nuevo? No lo alcancé a escuchar tanto. Entonces, el asunto es que aquí la cuestión es que si el farmacéutico, por el propio proceso que el proceso de dispensación o en un proceso de consulta farmacéutica en la farmacia comunitaria, en el escenario ideal, llega con una rinorrea, prurito, el enrojecimiento de ojos, ¿te acuerdan de esos datos clínicos de la lámina anterior? Y que lleva una semana de evolución, o sea que es claramente de orden persistente. ¿Creen que sí conviene recomendar un OTC antihistamínico a este paciente? ¿Qué dirían ustedes, que sí o que no? Si los síntomas son persistentes, será más recomendable guiarlo bueno, se fue la palabra, traspasarlo a consulta médica. El proceso de coatención farmacéutica es derivar a otro servicio o derivar a la consulta médica, ¿no? Porque entonces ya no estamos en oportunidad así como claramente de decir esto se va a remediar así como tan fácil, ¿no? ¿Alguien levantó la mano por aquí? José, adelante. Sí, justo le iba a decir eso, que nos habían dicho que ya nada más estarías como disfrazando los síntomas, ¿no? Que básicamente estarías quitando signos de alerta para tener un buen diagnóstico. Ok, que le llaman también así como muy de enmascarar, ¿no? Los síntomas, es cierto. Entonces, creo que aquí es bien interesante, sobre todo porque luego no hay otras condiciones en donde se puedan establecer así puntos de corte tan claros, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, pensar en 4 días puede ser un carácter importante
para estas condiciones que tienen afectación en vías respiratorias altas, ¿no? Entonces, si pensamos en que le abonamos fiebre, ¿qué dirían ustedes? Que a lo mejor vean cómo voy a hacer el planteamiento, que es más bien una condición de rinorrea o escurrimiento nasal, el que tiene el enrojecimiento de ojos, está mormado, tiene pérdida del gusto y del olfato, pero que además tiene fiebre de 2 días de evolución. Y se trata de que a lo mejor es su segundo día de que tiene estos síntomas de rinorrea y todos los demás. Ahí ustedes, ¿qué pensarían? O sea, sí amerita el uso no solo de un antihistamínico, sino de un antipirético. A ver, por ahí levantó su compañera la mano. Adelante. De hecho, normalmente cuando ya sucede el surgimiento de fiebre entre el cuadro clínico, ya se le atribuye más a causa viral, por lo que sería recomendable, bueno, no viral, infeccioso que diga. Es más común que sea provocado por un virus y ya es recomendable derivar a médico. Bueno, no Ok. lo que se debe que hacer. Digamos que sí concluimos en que no se debe de prescribir o recomendar algo. O sea, prescribir no lo podemos hacer legalmente. Quiero decir, recomendar el uso de un OTC, porque el dato de fiebre en general ya no se considera tan banal. Y aun cuando sea de poca duración, la literatura ahí tiene como su discusión y en general recomienda mejor derivar a la consulta médica con el simple hecho de tener la fiebre. Pero lo retomamos, ¿no? Yo aquí la verdad es que sí me parece bien importante que ustedes puedan también valorar en su mente este tipo de cuestiones que revisamos desde ese punto de vista, pero también con lo que ya vieron en el ámbito de los servicios farmacéuticos, ¿no? Bien, adelante equipo, por favor. Bueno, ya en respuesta a la alergia, el sistema inmunológico lo que va a hacer es, pues, va a actuar como mecanismo de defensa frente a estos alérgenos y va a producir anticuerpos. Va a ser necesario, como ya había mencionado antes, un contacto previo con el alérgeno para que la persona alérgica se sensibilice y en el siguiente contacto que tenga con el alérgeno se desencadene la reacción alérgica. Y tras la sensibilización se va a poner en marcha una serie de reacciones que va a provocar que los linfocitos B produzcan el anticuerpo IgE específico contra dicho alérgeno. La que sigue, por favor. Y bueno, el IgE se va a encontrar en los mastocitos y van a estar ubicados en zonas de fácil acceso para los alérgenos, de modo que en cuanto a la inmunoglobulina entre en contacto con el alérgeno, va a provocar la liberación de mediadores químicos, como por ejemplo, en este caso va a ser la histamina. Este va a ser un mediador fundamental en la respuesta alérgica y va a ser causante de los síntomas ya antes mencionados. La que sigue, por favor. Y bueno, ya cuando las células empiecen a liberar la histamina, estas se van a unir a sus receptores correspondientes y van a producir distintos tipos de respuestas según el receptor que se active. Y el receptor de histamina 1 va a ser el causante de las respuestas alérgicas. Y además de eso, pues el receptor 1 es causante de la contracción muscular, de la liberación de hormonas y la regulación del ciclo vigilia-sueño. La que sigue, por favor. Bueno, retomando un poco el punto que acaban de mencionar, estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 comparten rasgos generales con la respuesta humoral del sistema inmunitario.
con la particularidad de que existe una tendencia hacia la diferenciación de linfocitos B productores de inmunoglobulina E. En teoría, tras la primera exposición del alérgeno, que es considerada la fase inicial de la rinitis alérgica, la célula B interactúa con linfocitos CD4 del tipo Th2 mediante el acoplamiento de receptores CD40 en la célula B y CD40L en la célula Th2. Ante la sinergia de citocinas transmitidas por esta vía, las cuales son producidas en el linfocito Th2, y la señalización desatada por el reconocimiento al antígeno, el linfocito B genera clonas de células plasmáticas capaces de sensibilizar mastocitos con anticuerpos específicos. Una vez que termina esta fase, se pasa a la fase clínica, la cual se considera que empieza tras la exposición ulterior al antígeno, el cual promueve el entrecruzamiento de la inmunoglobulina E unidos a los receptores FC presentes en la membrana de mastocitos. Recordemos que las inmunoglobulinas E tienen dos sitios de unión para antígeno. De esta manera hacen más fácil el proceso de entrecruzamiento, lo que provoca el inicio de la desgranulación del mastocito, para que éste libere su contenido hacia el medio extracelular. Debido a la heterogeneidad del contenido, esta actúa en diferentes sitios, desatando a su vez distintas respuestas celulares. En esta imagen que viene del libro de inmunología de Cuby, muestra como que de manera muy general que los mediadores desatados por la desgranulación de los mastocitos pueden actuar a nivel de células del músculo liso, del vaso sanguíneo pequeño, en la glándula de la mucosa, en plaquetas, en terminaciones nerviosas sensitivas y en los eosinófilos. Debido a que actúan en las terminaciones nerviosas sensitivas, se desatan las sensaciones de prurito o de picazón nasal, y lo que es la inflamación de la zona afectada se ve por la vasodilatación de los vasos sanguíneos pequeños y también por la constricción de las células del músculo liso. Esto lo veremos un poco más adelante en el siguiente diagrama. Me baso sobre todo, yo creo que en la imagen más grande, porque es como que lo menos resumido. La primera imagen que viene hasta la izquierda de la diapositiva es prácticamente lo mismo, pero en menos pasos de los que les pone. Entonces no la abordo por lo mismo. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, y como les decía, durante el proceso de desgranulación se lleva a cabo un cambio metabólico al interior de los mastocitos. En primer lugar, se activa la sinasa de proteína de tirosina PTK. Está aquí, en el paso número 1. Prácticamente voy a ir así, por pasos. Esta fosforila la fosfolipasa C, que convierte el 4,5-bifosfato de fosfatidil-inositol en diacilglicerol y trifosfato de inositol. Cada uno actúa por su parte, pero de manera general se puede decir que ambos promueven que el calcio intracelular aumente en sus niveles, o aumente la concentración de calcio intracelular. El diacilglicerol activa la sinasa C de proteínas, que también es conocida como PKC, que junto al calcio, que de por sí ya está intracelularmente, resulta indispensable para el ensamblaje microtubular y la fusión de gránulos con la membrana. El trifosfato, por su parte, moviliza las reservas que ya están dentro de la célula también, para que esta liberación sea facilitada. El enlace cruzado que se tiene entre el antígeno y las inmunoglobulinas acopladas a los receptores FC de la membrana de los mastocitos promueve la conversión de fosfatidilcerina en fosfatidiletonolamina. Esta, a través de metiltransferasas 1 y 2, promueven la conversión de fosfatidiletonolamina a fosfatidilcolina, solamente la metilan. Se acumula la fosfatidilcolina sobre la superficie exterior de la membrana plasmática, aumentando la fluidez de la misma y facilitando la formación de canales de calcio. Al entrar más calcio al espacio intracelular, se activa la fosfolipasa A2. Esta promueve la formación de fosfatidilcolina en lisofosfatidilcolina y ácido araquidónico. A partir del ácido araquidónico se promueve la formación de lo que se conoce como mediadores de novo en la desgranulación de los mastocitos. Lo que tienen los gránulos dentro, que son productos químicos pequeños como lo son la histamina, o me parece que también la heparina, lo mencionaban ciertos textos, se consideran mediadores preformulados porque ya estaban dentro de los gránulos. A partir del ácido araquidónico, por lo tanto, tenemos la formación de leucotrienos y prostaglandina del tipo D2. Los leucotrienos tienen importancia cuando se trata de prevenir que una persona, cuando se trata de combatir el padecimiento de asma de una persona que está asociada con rinitis alérgica, ya que debido a que estas dos enfermedades comparten una vía única, que es la vía aérea, y comparten muchos de sus mediadores intracelulares y estos tipos de señalizaciones, pues generalmente se piensa que abordándolo de esta manera puede facilitar su, ¿cómo se llama?
la mejora en la calidad de vida de la persona que lo padece. En el paso número 6, por medio de la enzima MAP activada, se induce la secreción de citocinas, ya que esta aumenta la transcripción de genes que codifican para estas citocinas. Estas citocinas van a favorecer lo que es la quimiotaxis de diferentes células como los neutrófilos, los basófilos, macrófagos y linfocitos T activados. Por su parte también, el receptor que ya había mencionado, que está unido en la membrana de los mastocitos, que se une a las inmunoglobulinas E, activa la adenilciclasa de membrana, produciendo un aumento transitorio de AMP cíclico. Este aumento transitorio, por medio de la sinasa de proteína, tiene que bajar después a unos niveles menores de AMP cíclico para favorecer la desgranulación. Por última parte, hay unas sinasas dependientes de AMP cíclico que fosforilan proteínas de gránulos membranales, cambiando su permeabilidad. El abultamiento que viene después de estos gránulos se produce en parte por la formación de complejos con una proteína receptora de unión a una sustancia que se llama N-etilmaleimida. En su conjunto, todo esto es lo que provoca la desgranulación de los mastocitos. Pero por decirlo, lo más importante son los mediadores que se producen, como ya les dije, que es la histamina, el leucotrieno A, las prostaglandinas y las citocinas, que son los que en sí promueven el desarrollo de la enfermedad. En conjunto, estos mediadores causan lo que son la rinorrea acuosa por medio de la estimulación de las glándulas, de las células caliciformes, la vasodilatación y la inducción de filtrado de líquido a través de la pared vascular. Y por otra parte, causan congestión nasal por dilatación vascular y acumulación de sangre en sinusoides cavernosos. En la diapositiva anterior les ponía algunos ejemplos de una enfermedad que se llama atopia. Esta enfermedad está un poco relacionada con la rinitis alérgica, porque se ha visto que sujetos que tienen atopia están propensos a desarrollar más rinitis alérgica debido a que dentro de esta enfermedad hay locus dentro de cromosomas que son afectados. Aquí están. En el cromosoma 5 se afectan aquellos locus ligados a la producción de las interleucinas que favorecen la producción de mastocitos y en consecuencia la producción de histamina. Y por otra parte, en el cromosoma 11 hay locus afectados que afectan la producción de la cadena beta del receptor de inmunoglobulina de alta afinidad. Esto tiene importancia en la no diferenciación, en la especialización, por así decirlo, de los linfocitos B al momento de que están expresando los anticuerpos en la membrana para poder llevar a cabo todo lo que viene después con respecto al sistema inmunitario. Ahora sí, puedo continuar con las siguientes, por favor. Y pues bueno, en cuanto a la evaluación y diagnóstico de esta enfermedad, hay que tener en cuenta muchas cosas por lo mismo de que es heterogénea. Dentro del historial clínico, se considera que es como que el factor más importante para dar un correcto diagnóstico, ya que dentro de este se consideran los antecedentes familiares, las patologías asociadas, las medicaciones habituales del paciente, la edad de aparición de la enfermedad, el patrón temporal de la misma, la historia ambiental detallada del sujeto que la está padeciendo, la respuesta a tratamientos anteriores, los síntomas a nivel de las vías respiratorias superiores, el efecto en la calidad de vida del paciente y la posible presencia de complicaciones. Esto con el fin de, ¿cómo se llama?, de agilizar el uso de los algoritmos que se plantean dentro de la misma bibliografía para abordar el diagnóstico de la rinitis. Por otra parte, se tiene que hacer un examen físico, donde se consideren los rasgos faciales generales, ya que hay características que se relacionan con mayor frecuencia de esta rinitis, como son las ojeras alérgicas, que se producen por la vasodilatación y la congestión nasal, el pliegue nasal, también conocido como el saludo alérgico. Este se produce por el roce repetitivo de la punta de la nariz con la palma de la mano, y las líneas de párpado inferior. Por otra parte, en el examen nasal se recurre generalmente a endoscopías, ya sea rígida o flexible, con el objetivo de buscar descalificar todos aquellos, ¿cómo podría decirse? Cambios estructurales que no se tenían planeados como normales en una nariz ahora sí que normal y que pudieran estar ocasionando este tipo de cuadro que se parece a rinitis, pero que no es rinitis alérgica. Por otra parte, se tiene que también considerar el examen de oídos, ojos y orofaringe. Con diferentes técnicas ya se puede recurrir a la otoscopía, para descartar signos de disfunción de la trompa de Eustaquio o una otitis media serosa secundaria, para pues poder otra vez perdón, se me van las palabras.
para poder focalizar el tratamiento que se le va a dar al paciente. Entre las pruebas de laboratorio que se destacan están las pruebas de reacción a los alérgenos específicos. Entre ellas hay una que se menciona en muchos libros, igual en artículos, que es la tópica, que se le inyecta me parece que a algo relacionado con las inmunoglobulinas C, y al momento de que se tiene una reacción de prurito o de enrojecimiento o de inflamación, es positivo a este test. Sin embargo, no es tan específico, porque hay personas que padecen rinitis alérgica y no producen tanta inmunoglobulina E como para que se exprese a nivel sistémico, es decir, que solo se encuentra localizada el problema. Entonces, existen otras pruebas de laboratorio, también como son la determinación de la inmunoglobulina E sérica total, la cual se puede hacer por radioactividad, había leído igual en Cubi, pero igual solo se ocupa en laboratorio para investigaciones. Eosinófilos totales en sangre se puede llegar a hacer en clínica, me parece, y la bibliografía constata también que no puede, es prácticamente igual de inespecífica que las pruebas de reacción a a los alérgenos específicos en piel. Y por otra parte se tienen las pruebas de provocación nasal, que se le pone el alérgeno en la nariz a la persona para provocar alguna reacción y estarlo vigilando durante unas horas en lo que ésta se produce. Pero como es peligrosa porque pues puedes producir cosas que no quieres en un paciente, igual solo se guarda para las pruebas de laboratorio, por ejemplo, que quieres probar algún fármaco y ver la eficacia que tiene en este tipo de rinitis. La que sigue, por favor. Se me olvidaba decirles que también había, ahí déjale, no requiero que le cambies al anterior, que hay otras pruebas que también se hacen, como los estudios de imagen, la citología nasal y exploraciones como la rinometría acústica, la rinonometría y me parece que son todas, solo que estas no las expliqué porque pues no investigué cuál era su fundamento, entonces sí, se las debo, disculpen. Y pues bueno, en el tratamiento nos mencionan que se compone de 4 pilares fundamentales, que son la educación, para decirle a la persona que su enfermedad puede ser crónica y que tiene que estar atendiendo al tratamiento para cuidarse, en la evitación del alérgeno lo más posible, porque pues obviamente no vas a estar cubriéndote de todos los pólenes existentes en el mundo. Se reporta que en Estados Unidos casi todo el país está cubierto por una especie de polen en específico, que es lo que provoca la mayoría de estas rinitis alérgicas. La farmacoterapia, que en un momento ya se los voy a decir, y la inmunoterapia específica, que es como que lo más avanzado y a lo que menos pacientes podrían tener acceso, pero es lo mejor para poder curarse definitivamente de la rinitis alérgica. En cuanto al tratamiento, hay diferentes fármacos. Los antihistamínicos orales van prácticamente contra el receptor de histamina del tipo 1, que es, como lo mencionaba mi compañera, el importante en este proceso de rinitis alérgica. Resultan de primera elección en la rinitis leve. Se menciona que para obtener resultados favorables es necesario emplearlos de manera continuada o como profilaxis previa al inicio de los síntomas. Entre los fármacos que mencionan, y estos son de segunda generación de antihistamínicos contra receptor de tipo 1, están la desloratadina y la levocetiricina. Estos, por no tener esta acción sobre los receptores muscarínicos, me parece, carecen de los efectos de sedación a los que se atañen los antihistamínicos de primera generación. Por otra parte, se tienen los corticoides nasales, que bloquean múltiples puntos de la escala inflamatoria. Estos son de elección en rinitis moderada y severa. El tratamiento debe iniciarse 2 semanas previas a la exposición. Se mencionan a la fluticasona y a la mometasona por ¿cómo se llama? Porque es más factible su uso en esta situación, por cuestiones farmacocinéticas. Los corticoides orales también se pueden utilizar, pero estos en pautas cortas. Son útiles en caso de síntomas sistémicos o persistencia del cuadro. Se deben de combinar con corticoides nasales. Los descongestivos tópicos se consideran simpaticomiméticos que aumentan vasoconstricción nasal. Deben emplearse menos de 10 días para evitarse el efecto rebote. Entre estos se mencionan la oximetazolina y la silometasolina. Y están otros como son los anticolinérgicos tópicos, los antileucotrienos y las cromonas. ¿Le puedes cambiar a la que sigue, por favor? Y bueno, de forma muy general, el tratamiento como se pretende que se tiene que abordar en clínica es un tratamiento escalonado.
Empiezas por ver qué tipo de rinitis tiene tu paciente. Entonces, si tú detectas una rinitis intermitente leve, lo que se receta según el documento que leí son antihistamínicos orales o intranasales o descongestivos intranasales. Estos durante menos de 10 días sin repetirse más de 2 veces al mes. Si se detecta intermitente o moderada grave, se recetan antihistamínicos orales o intranasales o antihistamínicos orales y descongestivos o corticoides intranasales. Si es persistente leve, se recetan antihistamínicos orales o intranasales o antihistamínicos orales y descongestivos o corticoides intranasales. En estos dos últimos casos, que es la persistente leve y la persistente moderada grave, el paciente se tiene que reevaluar de 2 a 4 semanas para ver qué cambios se le tienen que hacer a la farmacoterapia. En el caso de la persistente moderada grave, se recetan corticoides intranasales como primera línea de tratamiento. En caso de que exista obstrucción nasal, es importante añadir corticoide general o vasoconstrictores. Igual, como les mencionaba, se tiene que reevaluar de 2 a 4 semanas después de que se empiece el tratamiento. Y creo que por mi parte es todo. Y pues bueno, la generalidad de los antihistamínicos y ya. Ok. Bueno, al equipo le quedan como unos 6 minutos. Bueno, por la parte de la rinitis no alérgica, la principal diferencia entre esta y la rinitis alérgica se debe a que esta no tiene una interacción de una hipersensibilidad. Su sintomatología es muy similar a la no alérgica. ¿Puedes darle a la siguiente? Como decía, la sintomatología es muy similar a la alérgica, que también tiene el nombre de fiebre de heno, que, como les decía, no tiene una relación con la hipersensibilidad. Es más común en adultos y no es tan común en menores. ¿Puedes darle a la siguiente? La rinitis no alérgica se puede dividir principalmente en dos secciones, en la no infecciosa y la infecciosa. La no infecciosa tiene diferentes causas y diferentes, es producida por diferentes factores. Estos son los factores más comunes de los que se hable por no alérgica con síndrome eosinófilo, irritación tóxica por, por irritación o demás, la hormonal, que es muy común durante la adolescencia y también durante periodos en los que hay un cambio significativo hormonal. También está presente en hipotiroidismo, ¿le hemos visto? Lo siento. Bueno, por eso. Bueno, sí, vamos rápido, mejor. A la siguiente. El tratamiento normalmente se da igual, muy similar al que se le da al no alérgica, pero se le empieza por aerosoles nasales de solución salina o limpieza con solución salina, y ya después de eso se va actuando conforme a la gravedad y a la sintomatología, yéndose a si son necesarios antihistamínicos y corticosteroides. Dale a la siguiente. La otra rinitis es la rinitis infecciosa, que esta también se denomina resfriado común o gripe, es la que conocemos habitualmente, que se da por bien una infección, y los agentes causales más comunes se refiere a virus, a renovirus y adenovirus. Dale a la siguiente. Ya todos hemos sufrido gripa, sabemos la sintomatología básica, que es principalmente dolor, irritación en la garganta y ciertas molestias en las vías aéreas superiores, con hidrorrea, que es el escurrimiento nasal, y lo importante es que la presencia de los síntomas se sucede de forma drástica, que es el periodo de incubación del virus en alrededor de 4 días. No es poco común que exceda los 15 días. La fiebre es un efecto muy poco común, aunque es mayormente presentado en infantes y lactantes. El tratamiento principalmente, dale la siguiente, nos cierran el tratamiento. El tratamiento de rinitis infecciosa es principalmente el descanso y la de lavado nasales por solución salina. Es muy importante no utilizar antibióticos porque la principal causa es por virus y esto no ayuda a la recuperación.
y solamente y es más común el uso de medicamentos a través de la presencia de fiebre, que como sé que es poco común más que en infantes, y por otras molestias como la congestión nasal, que se suele utilizar mucho en los casos, durante los casos de que hay afecciones en el sueño. Siguiente. Bueno, rápidamente les vamos a comentar de la sinusitis, que esta básicamente la afección que consiste en la inflamación o bien en la hinchazón del tejido mucoso que recubre los senos paranasales. Como pueden ver, esos son los senos paranasales, que son espacios llenos de aire y se conectan con las fosas nasales de acuerdo con un orificio. Y es causado por bien la rinitis o resfriados no tratados, bien puede ser a la obstrucción de los senos paranasales y algunos, por ejemplo, agentes irritantes que es el polen, como ya habían dicho anteriormente, el humo, contaminantes del aire o atomizadores, por ejemplo, que contienen detergentes. Hay tipos de sinusitis, de acuerdo a su duración, puede ser aguda, que no tarda menos de 4 semanas, la crónica, que es más de 3 meses, bueno, menos o más. La sinusitis subaguda es cuando la hinchazón ya presenta entre 1 o 3 meses. Y hay diversos, por ejemplo, según la zona afectada, que es etimoideal, como pueden ver, eh, esomidal, frontal y maxilar. Los síntomas pues son muy parecidos, como ya hemos visto, dolor y presión en el rostro, esto es principalmente por la hinchazón, por la acumulación de moco en estos senos paranasales, y bueno, los síntomas son muy parecidos, con excepción de la halitosis, que es por la proliferación de bacterias o hongos dentro de esta mucosa, la cual puede causar mal aliento, esa es la halitosis, y rinorrea amarillenta o blanquecina, que es lo que nos puede dar un indicio de si puede ser una infección fúngica o bacteriana. Siguiente, por favor. Siguiente. Para el diagnóstico es muy fácil, una examinación simple, palpando las zonas. Si presenta dolor, es un indicativo de sinusitis. También puede ser por una radiografía para determinar la causa de tu sinusitis, una nasoendoscopía o tomografías computadas para comprobación. Recordemos que es una obstrucción de los ostium, que son los orificios entre los senos paranasales y las fosas nasales. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para terminar, el tratamiento para la sinusitis, como en las enfermedades anteriores, es atomizadores o botas nasales de agua salada para deshacer un poco lo que es la mucosa, los analgésicos para las molestias en general, tratamientos, puede que te receten antibióticos si es que lo que se está alojando en los senos paranasales es un hongo, una bacteria, corticoides tópicos para el dado caso de que fuera una inflamación la que está tapando los ostium, o simplemente cirugías, pueden ser dos tipos. Una es la común, la que te meten básicamente y te hacen pequeñas incisiones para liberar. Otra que es el cirugía del balón dilatante, que es meterte una pequeña membrana hasta el ostium, el cual se expande, que es la dilatación del pequeño balón, y así se libera lo que es el ostium. Siguiente. Y bueno, aquí está la bibliografía. Gracias. Ok, se fueron súper rapidísimo con lo de sinusitis y le dieron como mucho tiempo a la parte de la rinitis. Aquí lo importante que hubiera valido la pena que pudieran a lo mejor cerrar como equipo, obviamente equilibrando sus tiempos, era un poquito a lo mejor diferenciar entre las dos condiciones los síntomas, aunque puede haber que haya algunos datos que son de coincidencia, hay otros que definitivamente sí son muy característicos, por ejemplo, para el caso de la sinusitis, y el cómo el sistema inmunológico tiene también un rol, ¿no? Sobre todo en las versiones estacionales. Yo creo que por ahí, ahí yo aprecio como que pudo haber quedado esa comparación. En lo que toca, por ejemplo, el abordaje sintomatológico, que es como estaba dispuesto en la petición de la exposición,
Aquí solamente hay que tener en cuenta que en varios de los casos es posible dirigir el abordaje atendiendo síntoma por síntoma en varias situaciones, ¿no? Entonces, la presencia de dolor, el escurrimiento nasal, en general pueden ser los que más tengan oportunidad de deshabilitar o incapacitar a una persona, de acuerdo a la severidad que en algún punto se comentó en la exposición. Y estos pues son como la primera línea, o sea, saben ustedes que tenemos algunos coformulados que incluyen precisamente el uso de antihistamínicos con analgésicos. Y además, si por ahí existe la oportunidad de distinguir al resfriado que decían ahí sus compañeros también y una posible causa de orden viral, pues también tenemos coformulados que incluyen antivirales, digamos como de un espectro limitado, pero pues que al menos en una de esas lo cubre, ¿no? Al posible agente. Y nuevamente aquí observar el asunto de el tiempo que la sintomatología tenga en las personas para poder derivar a la consulta médica o que dentro de la consulta médica, una vez que se hace el diagnóstico de uno o lo otro, o de ambas, porque también eso puede suceder, debe de haber un tiempo de recuperación pues razonable, ¿no? Entonces, es que en ambos casos, el hecho de que se puedan distinguir algunos, digamos, algunos alérgenos que se puedan tratar de manera que se genere una vacuna, a la que se exponga el organismo de la persona afectada puede ser muy viable, pero no en todos los casos, como también lo señalaban en la presentación, pues no todos tienen el acceso para esta cuestión, ¿no? Aquí yo quisiera dejar algunos minutos para el foro y saber si hay preguntas para sus compañeros. Yo tengo una pregunta. Sé que el tratamiento en sí nada más fue una sección pequeña, pero ¿tienen más o menos una idea de por qué una persona se puede volver resistente a los antihistamínicos o perder sensibilidad? No sé cómo funciona eso. Pero, por ejemplo, yo tengo muchas alergias y hay ciertos antihistamínicos que ya no me hacen efecto o tengo que tomar dosis mucho mayores de las que me recomiendan para que realmente me beneficie. Y eso me dijo el doctor que sí se hace resistente a ellos. ¿El equipo quiere contestar? Sinceramente no lo investigué. No sabré decirte. Bueno, no es- yo tengo una pequeña información, no en general de los antihistamínicos, sino que de los medicamentos en general. El uso constante de de diferentes medicamentos puede provocar una resistencia metabólica. Pero a lo mejor si les comentas más información sobre tu caso, a lo mejor eso ayudaría. Bueno, de mi caso ya no poseo más información, lo siento. Bueno, estás en oportunidad de decirlo, pero, o sea, si planteas una cuestión muy amplia. O sea, si alguien te dice que hay oportunidad de desarrollar alergia, o sea, sí es importante saber a qué has estado expuesto, ¿me explico? O sea, para poder procurar responder tu pregunta. En general, si tú, como lo manifestaste verbalmente, sabes que eres alérgico dijiste muchas cosas, ¿no? Algo así. Eso puede resolver de facto tu pregunta.
El asunto es que por la oportunidad que tienen los antihistamínicos de cubrir limitadamente algunos receptores, es posible que tú estés atravesando por una exposición a receptores que no cubren, en este caso, los antihistamínicos, y no necesariamente hay una relación química entre ellos y lo que te pase a ti. Entonces, es así como la explicación más general, o general que nos propones, que es interesante, pero por allí va. Sí, igual voy a especular, porque no tengo más información de tu caso. El asunto es que en ocasiones, a veces el organismo reacciona a un antihistamínico de una manera deficiente, porque se acuerdan que en la regulación que veíamos en el ámbito de la farmacodinamia, existe la oportunidad de que un tejido se desensibilice a la exposición de una sustancia química y por lo tanto esta relación fármaco-receptor no suceda y entonces se supere por un lado la potencia y la dosis del fármaco y entonces aquí tengamos oportunidad de observar efectos más limitados en lo que toca al fármaco. Sí hay antecedentes de que pueden ocurrir ante algunos antihistamínicos estos casos de pérdida de sensibilidad o resistencia, como se les puede llamar, que es una alteración en la naturaleza de los receptores hacia estos antihistamínicos. ¿Cómo ves ahí la idea para tu pregunta? Ok, sí, está bien. Gracias. Creo que de hecho Sebas quiere agregar algo, está levantando la mano. Adelante. Sí, es muy parecido a lo que había dicho el doctor, porque recuerda lo que nos expuso ahorita Fausto, que era lo de que el principal receptor es el H1 o de histamina 1, pues. Entonces depende también del fármaco del medicamento que estés utilizando, porque si es, por ejemplo, loratadina, que ese es totalmente competidor exclusivo de los receptores H1, y realmente no es tal cual ese, sino también se están activando otros, pues por más loratadina que te metas, pues no vas a poder bloquear los otros receptores porque es muy específico. Es únicamente lo que iba a agregar. Ok, gracias. Muy bien. Y por supuesto están las posibles combinaciones, ¿no? Que a veces en el abordaje digámoslo así, ¿no? De casos especiales, pueden llegar a considerar algunos especialistas y esperar a ver cómo responden, ¿no? Entonces, cuando es persistente, siempre la alternativa algunas guías, porque son limitadas por la naturaleza multietiológica de las alergias, pues es identificar el alérgeno y ya decían por ahí en la exposición, ¿no? Siempre en todas las personas en donde se declare que todas estas manifestaciones relacionadas a rinorrea y sinusitis que tienen un componente alergénico, pues identificarlo y evitar la exposición, ¿no? Yo creo que esto va a ser parte de cómo la intervención o la potencial intervención del farmacéutico puede enfilarse a explicar el que pues el medicamento va a tener una potencial contribución a favor de la salud o la recuperación de la salud en las personas, pero también está en que las personas se cuiden, ¿no? Entonces, o sea, aunque luego para algunas personas les parezca increíble que resulten alérgicas al cambio de temperatura, que es muy popular en estos días de que hay altas temperaturas y luego baja la temperatura hacia la noche, entonces, lo más importante es, pues, cúbrese. O sea, pero es que me da calor. Bueno, pues entonces el medicamento no va a ser tan mágico en lo que toca su mecanismo y entonces tenemos esta desprotección. Entonces, creo que aquí, aquí para terminar, no sé si hay otra pregunta por parte del grupo hacia la exposición. Si no, ya cerramos esta parte. Sí, hicieron una pregunta escrita. A ver, vamos a ver aquí en el chat. Sí, hay guías, aquí ponen lo de las guías clínicas, ¿no? Precisamente. Hay grupos de investigación por alergólogos
y dermatólogos principalmente, en donde hay reacciones de hipersensibilidad altamente asociadas a algunos trastornos en vías respiratorias altas y en la piel. También existen guías que particularmente para aquellos casos de asma que tienen una etiología inmunogénica, también recomiendan el papel que pueden tener los antihistamínicos o de otros agentes, por ejemplo, para este último caso del asma, de broncodilatadores que puedan estar asociados al uso, en este caso de medicamentos, de forma segura, quiero decir, en este perfil de pacientes. Por ejemplo, cuando hablamos de estos ámbitos de seguridad y es para ello a donde están en varias ocasiones diseñados este tipo de documentos o de guías, es por ejemplo porque resulta que en ocasiones se pueden suceder que haya cierta exposición, no, lo voy a decir así, como nueva, a ciertos alérgenos por parte de una persona que en un determinado momento puede tener, tener oportunidad de desarrollar asma, digamos, en estadios de edad avanzados. O sea, el asma en general pensamos de que, o normalmente se comenta que está relacionado a una temprana aparición en las personas, adolescentes, cuando muy tarde, y que es raro pensar en que el asma ocurra ya en edades como, por ejemplo, de adulto joven o de adulto ya como tal, ¿no? Pero sí vemos de pronto casos en donde, como les decía, hay una exposición nueva, por ejemplo, a ciertos tipos de polen, contaminantes, ¿saben la principal razón? Por el cambio de domicilio. Hay varios artículos que comentan estas cuestiones. Resulta que hay gente que se muda de sitios, por ejemplo, geográficos como playa, y se vienen, por ejemplo, a Ciudad de México, a Cuernavaca, y entonces la exposición a un montón de cosas nuevas, y hasta sus 30 y tantos, 40 y tantos años empiezan a tener datos clínicos parecidos a asma, pero de un orden inmunogénico. Entonces, pues qué raro, ¿no? Bueno, la situación es que se expone por primera vez una persona a este tipo de alérgenos, y además son personas que a veces, por ejemplo, estas del orden del grupo etario de entre los 40 60 años, ya traen una historia previa de hipertensión, y entonces no siempre todos los broncodilatadores van a ser seguros en el manejo de la hipertensión. Vamos a ver que, por ejemplo, también hay una historia en el hecho de promover la vasodilatación en personas que viven con hipertensión. ¿Han escuchado ustedes que hay inclusive comerciales en donde el uso de los antihistamínicos se dice, esto es seguro o recomendado por los cardiólogos? ¿Sí? ¿Se han escuchado esta cuestión? Porque existen algunos efectos secundarios que podrían desajustar la presión arterial, y si esto es en personas que viven con hipertensión, pues no es deseable, ¿no? Entonces, sí existen guías. En el caso para el asma, hay guías clínicas para el manejo del asma y que incluye antihistamínicos por parte del IMSS, al menos son algunas de las que sí ubico, y más en específico para el caso de estas asociaciones de dermatología. En el caso también yo les hablaba de los alergólogos, también tienen documentos consenso importantes, sobre todo los de Estados Unidos. De México, la verdad es que no ubico si hay alguno que tenga una vigencia así como de ámbito nacional, al igual como equiparable al de una guía clínica institucional como puede ser ISSSTE o el IMSS, ¿no? Pero sí las hay. Bien, no sé si escucha que alguien levantó la mano o no. Como que lo oí, pero a lo mejor no. Bueno, entonces ahora voy a empezar a compartir otra vez. Gracias al equipo, voy a empezar ahora yo. Bien, este es del texto de Pharma para este apartado, en lo que toca a la mediación celular por histamina principalmente. Una de las cuestiones que seguramente a lo mejor pudieron
alcanzar como a plantearse en una diapositiva que su compañero puso sobre cuál es la ruta de activación y de liberación de la histamina. ¿Se acuerdan que para empezar se planteaba pues que la histamina estaba contenida en sacos o gránulos, ¿no? Y que en este caso debía de haber una señal que permitiera a esa célula transformarla o transducirla de tal forma que ese saco contenedor de histamina liberara la histamina. Pero aquí tenemos que considerar dos ámbitos interesantes que se plantean aquí en el texto. O sea, si tenemos otra vez presente esto de la actividad inducida o constitutiva que las células pueden tener, en este caso, pensamos en que hay oportunidad de apreciar la liberación de histamina con este perfil citotóxico. Es decir, que el saco va a reventar prácticamente de forma simultánea a la ruptura celular de un mastocito, por ejemplo. O sea, es así como que el escenario más cruel, ¿no? Si se puede decir así en este orden fisiológico en el sistema. Y aquí ustedes van a decir, bueno, si pensamos que una célula va a explotar o va a reventar junto con sus sacos contenedores de histamina, pues quiere decir que es una reacción citotóxica, a lo mejor meramente de un orden físico, por un golpe, por una lesión, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de una manera similar para el caso de la activación de la COX-2 en lo que toca a las prostaglandinas, ¿no? Cuando había una lesión. Entonces aquí el hecho de que los mastocitos revienten y por tanto su contenido que libera también histamina desde sus sacos, pues habla en este caso, ¿no? Pero también existe la oportunidad de que se preserve la célula que contiene la histamina o el saco que libera también la histamina, y habla aquí, ¿no? De esta otra oportunidad de apreciar la liberación, ¿no? O sea, una liberación de carácter secretora o exocitótica, en donde en este sentido se puede acercar o promover este marcaje celular o del citosol celular para que se empiece a llevar a cabo la exocitosis de la histamina contenida en ese saco. ¿Sí? Y entonces este desplazamiento pues más ordenado permite la liberación del contenido granular y se preserve la funcionalidad de la célula, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hablamos de una versión menos violenta, de orden, yo les decía, más constitutivo, ¿no? O sea, ¿en qué momento se requiere que haya liberación de histamina, ¿no? Yo les hablaba, por ejemplo, del caso de la vasodilatación, ¿no? En pequeños vasos principalmente es necesario que ocurra vasodilatación para aumentar la permeabilidad sanguínea o el volumen plasmático y haya una alta oxigenación. Entonces, esto puede ser porque a lo mejor resulta que subimos rápido unas escaleras y además de la adrenalina y del cortisol que necesitamos como para que se active todo el sistema y oxigenemos adecuadamente, es posible que una pequeña cantidad por ahí de histamina lo tengamos. Pero si pensamos también en el ciclo circadiano, otro momento constitutivo es, por ejemplo, el preparar la secreción de ácidos gástricos previo al horario de los alimentos, como ya va a ser dentro de un rato, ¿no? Entonces, el asunto es que allí tenemos oportunidad de observar cómo empiezan a liberarse histamina, no en el plano, así como veíamos en las exposiciones del tejido nasal, ¿no? O del tejido rinofaríngeo, sino que más bien existe la oportunidad de encontrar distribuidos estas líneas celulares y sus receptores como para esta actividad, ¿no? Que es lo que viene aquí. Entonces, aquí, digamos que podemos apreciar esta sutileza, yo les decía, de una actividad que, digamos, no requiere de un proceso
que active, ¿no? La liberación de esta sustancia, y ahí incluso lo dicen, ¿no? O sea, sin que esto genere un daño o genere citotoxicidad. Creo que en el caso de la citotoxicidad, para algunas enfermedades, inclusive de orden inmunológico, incluso la propia infección por VIH causa citotoxicidad. Ya sabemos que esto no es algo deseable, puesto que puede limitar el que un tejido o un órgano tenga su actividad funcional adecuada, porque existe un alto riesgo en que esa línea celular que se encuentra, digamos, desregulada por esta situación de citotoxicidad, pierda o haga perder esta función que ese tejido o ese órgano puede tener, ¿no? Entonces, será en condiciones así como más raras, pero el planteamiento ahí queda, ¿no? Así que el asunto es que la histamina tiene un papel importante. Aquí también se comentan las sustancias liberadoras de histamina, esto desde la óptica de sustancias que son capaces, ¿no? De promover esa liberación de histamina. O sea, aquí se puso énfasis, por ejemplo, al caso de agentes que pueden procurar, de cierta manera, esta respuesta inmunológica, ¿no? Esto ya nos lo decían, como puede ser las propias reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, puede ser. Vemos aquí, por ejemplo, algunas enzimas proteolíticas como la tripsina, que esta se encuentra en los jugos gástricos y en tejido gástrico. Puede eso ayudar a que más fácilmente se libere la histamina para que se empiece a liberar también más ácido gástrico, pero también mucus o el moco protector del tejido gástrico. Así que hay aquí una cuestión tanto de promoción de liberación del ácido como de protección, ¿no? La fosfolipasa A2, ya veíamos este rol que desde las ciclooxigenasas pues tenían un rol importante porque pues se ocupaba de biotransformar el ácido araquidónico, y de esta manera ese ácido araquidónico podía ser utilizado por las ciclooxigenasas y de esta manera desencadenar todo este marcaje a través de prostaglandinas o tromboxanos, ¿no? Va por ahí esta cuestión. Anafilotoxinas, o sea, si pensamos en ya sustancias que pueden tener un orden inductor de estas reacciones de hipersensibilidad, como puede ser a lo mejor el veneno de la picadura de una abeja, o de otro, como se dice, ¿no? Animal ponzoñoso. O sea, podríamos ahí tener esta cuestión. Pequeños péptidos, aquí a lo mejor de los más populares es la bradicidina, la protamina, que tienden a ser sustancias, algunos autores dicen de desecho en nuestro organismo, pero también algunos dicen que son sustancias que nuestro propio organismo puede tener oportunidad de biotransformar para volver a reutilizar, ¿no? En el caso de la bradicidina, no va a ser la primera vez que la comentemos. En el tema de cardio lo volvemos a ver, sobre todo porque la bradicidina puede biotransformarse por la enzima convertidora de angiotensina, y esto genera que podamos tener una mayor regulación de la presión arterial. La bradicidina también por causa de esta biotransformación que hace la enzima convertidora de angiotensina, es decir, no solamente convierte la angiotensina, sino que también biotransforma la bradicidina a otras sustancias más pequeñas que pueden ser utilizadas en sistemas microsomales o de desecho. Y cuando se acumula la bradicidina, porque a lo mejor se encuentra bloqueado esta enzima convertidora de angiotensina, tiende a generar tos. Esas serían como una reacción de hipersensibilidad que puede provocar la acumulación de bradicidina, y a su vez puede esta elevación de bradicidina promover que más fácilmente la histamina se libere. Entonces, ahí esto lo vamos a retomar. Por mencionar algunos de casos, ¿no? Hay varias sustancias aquí listadas que tienen una presencia en contaminantes ambientales o exposición a ciertas sustancias, así que ahí están dispuestos, ¿no?
Y más abajo, o sea, aquí es donde ya tenemos algunas ideas generales que nos van a ayudar a entender la acción que nos sugirió en su presentación el equipo, ¿no? O sea, si la liberación de histamina por el mecanismo que ocurra, que puede ser de un inmunológico o no, esto a lo mejor el no inmunológico incluiría esta exposición al daño o una lesión, a una infección, etcétera, implicaría que para remediar los síntomas que esta liberación extra o sostenida de histamina en una persona puede suceder, pues se traduce en que se pueda remediar ese síntoma, ¿no? O sea, pensamos que uno de los que nos dejaron aquí en el conocimiento como más comunes, pues sería la rinorrea, ¿no? Y sobre todo con esta vigencia del tiempo que nos decían que podíamos tomar como un punto de corte, ¿no? O sea, que esto tendríamos que pensar que, pues, si seguramente la histamina va a tener una interacción con un receptor que ya nos adelantaron, que se llama receptor de histamina, pues seguramente pensar en antagonizar la acción de la histamina podría ser un potencial mecanismo lógico del efecto antihistamínico, ¿no creen? O alguien podría pensar, no se te olvide que no solamente a lo mejor sería pensar en ese efecto directo sobre el receptor de histamina. ¿Qué tal si a lo mejor pensamos en la no liberación de histamina desde los sacos que contienen la histamina? Ok, o sea, aquí tenemos también esa cuestión y no solamente hablamos de esta capacidad de contener o de observar que hay ciertas líneas celulares que contienen sacos en donde se almacenan sustancias de este valor intrínseco como puede ser la histamina, en el caso, por ejemplo, de los mastocitos. Van a decir ustedes, sí, acuérdate, por ejemplo, que hay sacos que contienen insulina en las células beta pancreáticas, ¿no? O que hay células que contienen sacos contenedores de noradrenalina en las células especializadas noradrenérgicas, ¿no? En el sistema nervioso y que pues el saco tiene un papel bien importante. Y para cada uno de estos casos que acabo de mencionar, sí es posible pensar en limitar este proceso de exocitosis o, por el contrario, promover que ocurra, ¿sí? O sea, aquí eso también es interesante, ¿no? Cómo a través de una relación fármaco-receptor es posible limitar esa capacidad funcional de una célula o estimularla para que esta liberación ocurra o se limite, ¿no? Entonces, aquí si alguien me puede, por favor, ayudar a leer este fragmento que estoy aquí resaltando, por favor. Yo, Adelante, por favor. las histaminas producen una variedad enorme de acciones en distintas células y órganos. Al igual que ha ocurrido con otros ligandos endógenos, la aparición de sustancias análogas de la histamina que mostraban preferencia por unos u otros efectos ha permitido reconocer la existencia de tres tipos fundamentales de receptores histamínicos: H1, H2 y H3. Los H1 y los H2 son los receptores fundamentales de la mayor parte de las acciones histamínicas conocidas, mientras que el H2, al parecer, tiene un papel esencialmente modulador de la liberación de las histaminas y otros neurotransmisores. Muchas gracias. Entonces, aquí el detalle que a continuación sigue es ubicar de cierta manera en donde pueden encontrarse particularmente estos receptores que parece que guardan una mayor relación a este efecto antihistamínico que buscamos, ¿no? Como que irnos aclarando. Entonces, si alguien quisiera, por favor, aquí empezar a leer este apartado y ahorita me muevo al siguiente párrafo. ¿Alguien más que me ayude a leer, por favor, aquí? Yo no le Adelante.
Los receptores H1 se encuentran en la membrana de células musculares lisas de vasos, bronquios y tracto gastrointestinal, en el tejido de conducción del corazón, en algunas células secretoras y en terminaciones de nervios sensitivos. Los receptores H2 se hallan principalmente en la membrana de las células parietales de la mucosa gástrica, en células musculares lisas de vasos, en células miocárdicas y del nodo sinusal, en diversos leucocitos y en los propios mastocitos y células basófilas donde se comportan como autorreceptores. Muchas gracias. Entonces, aquí ya se dieron cuenta que, por ejemplo, para el caso de H1 se destaca por su ubicación, su potencial aplicación en esto que yo les decía, ¿no? En la ventaja clínica que ayuda a remediar estos síntomas propios de esta liberación desregulada que se da en los casos de sinusitis o de la rinitis o de las combinaciones que puede haber a nivel de estas vías respiratorias en lo que toca a condiciones de salud. Y entonces, el hecho de que si se ocupan en un determinado momento de tener esta oportunidad de estimular el tejido liso de vías respiratorias, o sea que no solamente hablamos de la cavidad nasal, allí habla de bronquios, es lo que anticipábamos, ¿no? Es posible que tengamos ventaja por algunos antihistamínicos para esta permeación, ¿no? Pero además para limitar esta secreción hialínica, principalmente, que es la que se observa. ¿Se acuerdan que se mencionó que el escurrimiento nasal, pues en general, en ausencia de infección, pues es transparente, ¿no? De ahí este término de rinorrea hialínica, ¿no? Entonces, pues ese es un síntoma así muy latoso, ya lo reconocíamos, y que pues gracias al potencial bloqueo de estos receptores podríamos anticipar este mecanismo de acción. Pero en lo que toca al H2 se dieron cuenta que tenía, digamos que puede distinguirse también en el tejido gástrico, así como en H1, pero sin que necesariamente se declarara su distribución en estos nichos, ¿no? O sea, como del ámbito del tracto respiratorio, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos una diferencia, aunque se destacan, por ejemplo, a través de ciertas precisiones que son interesantes, ¿no? O sea, que tienen coincidencia tanto H1 como H2 de tener un rol por su presencia, en mediar la funcionalidad del sistema cardiovascular. O sea, aquí, por ejemplo, para H1 se habla del tejido que en este caso puede regular la conductividad del corazón, entendiendo por conductividad, como lo veremos después, pues al impulso eléctrico que llega a transmitirse a nivel de la placa, ¿no? Neuromuscular, porque acuérdense que el corazón es un tejido muscular y que puede apreciarse. Aquí la precisión en H2 habla de células miocárdicas y el nodo sinusal. Probablemente se acuerden que en nuestro sistema marcapasos, y será algo que retomemos después, pues incluye precisamente dos nodos, ¿no? El sinusal atrial y el aurículo ventricular. Y entonces es allí en donde ocurre este despacho de esta conductividad eléctrica, y que es lo que hace que nuestro corazón tenga un ritmo y además un gasto cardíaco adecuado. Entonces, hasta aquí el punto al que quiero llegar sería, es posible que ambos receptores tengan, como yo les decía, esta particularidad de mediar algunos efectos en el sistema cardiovascular, pero como vamos a ver en la siguiente sesión, habría que ver cuáles podrían ser más sensibles al efecto de fármacos antagonistas H1 o H2. O sea, porque este es el asunto. O sea, si estamos, voy a dejar de compartir esto. Si pensamos
en un determinado momento, en el caso del efecto antihistamínico, entonces sí podemos precisar un uso clínico, pero seguramente, voy a poner aquí rápido el PowerPoint, pero seguramente vamos a tener contraindicaciones que, de acuerdo al perfil de las personas, pues habría que vigilar. En un determinado momento, cuando hablamos de un efecto antagonista de histamina, o sea, sí podemos cubrir algunas alergias y algunos datos clínicos relacionados a alergias, como puede ser la rinorrea, el ojo lloroso, a lo mejor la comezón. Pero también, gracias a la distribución de algunos de estos receptores, como hemos visto, podemos también ver oportunidad de mediar la hipersecreción ácido gástrica. Y dijimos, bueno, pues esto ocurriría más con los, aparentemente con los receptores H2. Y vamos a ver por qué estos tienen mayor distribución a nivel gástrico que los H1, de ahí que tiene esta ventaja, ¿no? Porque al final van a decir ustedes, pues se sabe que los dos receptores de histamina en la isoforma 1 y la isoforma 2 pueden tener un rol. Sí, pero se sabe que H2 tiene aparentemente una distribución más amplia en este tejido y podría eso ser una ventaja, ¿no? Y el asma, pero ya les había dicho que para el caso de asma tenemos oportunidad de alcanzar otros tipos de receptores más de orden adrenérgico que parece ser que son más seguros y con un efecto más prolongado para ese caso, ¿no? Pero también aquí cerraremos diciendo, bueno, a nivel del receptor de histamina podemos tener esta acción, pero también a lo mejor el hecho de pensar en evitar o procurar evitar para algunos casos la liberación de histamina desde su saco, desde el interior de las células, pues serán pocos los ejemplos como el del sulfato de cromolín, que impide este desplazamiento a nivel del citosol de este tipo de células, de mastocitos, y entonces la liberación no ocurre. Entonces, donde vamos a iniciar la próxima sesión del jueves es ya más a detalle de las características del abordaje farmacológico que implica el uso de estos antihistamínicos. ¿Bien? Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? No. Bueno, de todas maneras vamos a seguir con el tema el próximo jueves. Sí, ¿ok? Ok. Bueno, buen provecho.